Los grandes imperios no suelen caer por un solo golpe, pero sí pueden ir cometiendo errores que acaben tiempo después significando su desaparición, bien sea esta total o parcial. La batalla de Adrianópolis fue sin duda uno de esos mazazos que acabaría concluyendo, junto con otras causas, a la caída del Imperio Romano de Occidente. Esa es la historia de cómo una mala gestión en un momento crítico por parte de las élites gobernantes causaron un daño enorme al Estado, propiciando su debilitamiento y favoreciendo así su caída. Bienvenidos a la historia jamás contada. Las fronteras del Imperio Romano a finales del siglo IV después de Cristo estaban lejos de ser zonas pacíficas. Por un lado, Roma debía enfrentarse a un enemigo en igualdad de condiciones en el este, el Imperio Persa-Sasánida, con el cual tendría más de un encontronazo por el control de Armenia y Mesopotamia. Además de esta amenaza constante, la frontera norte provocaba constantes preocupaciones a los emperadores romanos. Cada vez más pueblos bárbaros intentaban penetrar en el imperio, tanto occidental como oriental. Siglos atrás, los ataques de los bárbaros solían tener el objetivo de saquear las tierras romanas o de recuperar aquellos territorios recién conquistados. Además, los contingentes bárbaros no solían ser de gran envergadura, aunque con contadas excepciones, como el gran movimiento de cimbrios y teutones al que tuvo que enfrentarse Mario o la gran migración de helvecios que acabó provocando las campañas en la Galia de Julio César. Para finales del siglo IV, el Imperio Romano tenía una frontera más o menos defendida y los pueblos que vivían más allá sabían perfectamente que tras esa frontera se encontraba un poder sólido y duradero. Los problemas para el imperio no se generaban en la misma frontera, sino que tenían un origen mucho más lejano, en la estepa centroasiática. Desde allí fueron apareciendo pueblos que paulatinamente empujaban a los pueblos que se encontraban al oeste, provocando un efecto dominó que inevitablemente acababa chocando con las fronteras imperiales. Cuando decimos godos nos imaginamos a un pueblo homogéneo, de personas con lengua, cultura y orígenes comunes. Utilizar la palabra godo como una herramienta que facilita el análisis histórico está bien, pero solo es eso, una herramienta. Para finales del siglo IV después de Cristo, en las fronteras de la provincia de Mesia, lo que hoy sería más o menos Bulgaria, nos encontramos con multitud de pueblos bárbaros. Los denominados godos se dividen de manera genérica en dos grandes grupos, los tervingios y los greutungos. A estos pueblos se les conoce popularmente como visigodos y ostrogodos, que significarían godos occidentales y godos orientales. Esta denominación procede del lugar donde se asientan los territorios actuales de Rumanía, Moldavia y Ucrania, visigodos al oeste, greutungos al este. Aunque su origen no está del todo claro, se supone que los godos fueron poco a poco desplazándose desde Escandinavia hasta llegar a asentarse en esa zona. En el territorio godo encontraríamos además otros pueblos que se mezclan con estos invasores del norte. Por un lado tenemos a los taifales, un pueblo germánico bajo el poder tervingio. Además, encontraríamos a tribus de sármatas, jinetes esteparios de origen iranio y a los alanos, otro pueblo de la estepa asiática, pero en este caso de raíces mongólicas. A esta amalgama de pueblos se unen muchos campesinos del interior del imperio que huyen buscando tierras libres de cultivos donde no tengan que pagar impuestos al Estado. Esta amalgama de pueblos vivía de manera más o menos estable en las fronteras imperiales, hasta que, a mediados del siglo, hizo su aparición otro pueblo de las estepas, los hunos. Y aquí empezó todo. Invasión bárbara. Estas palabras, que a veces incluso aparecen en los medios de comunicación actuales, nos evocan imágenes de grupos de bandidos asaltando ciudades, aldeas, quemando y matando y violando sin control. En muchos casos ocurría así, pero no en este del que estamos hablando. Entre los años 367 y 369 se había producido una guerra entre diferentes facciones tervingias al norte del Danubio. La diplomacia imperial intervino en dicho conflicto apoyando a uno de los bandos, liderado por Fritigerno. El objetivo del emperador romano Valente era el de atraerse a los tervingios para tener un aliado en la frontera de Tracia. Tras una entrevista personal entre el líder godo y el emperador romano, los tervingios de Fritigerno se convirtieron al cristianismo arriano, la misma confesión que profesaba el emperador.
Años después, y tras la llegada de los hunos a la zona, los tervingios y geutungos no consiguieron repeler el ataque de los jinetes de las estepas, así que se desplazaron hacia el sur. En el año 376, el emperador Valente dio permiso a los tervingios, quizá incluso solamente aquellos liderados por Fritigerno, para cruzar la frontera imperial y asentarse al sur del Danubio. Aquí comenzaron todos los problemas, y no por la actuación goda, ya que se desarmó a muchos guerreros tras cruzar el río, sino por la pésima gestión romana de este movimiento migratorio. Volveremos a esto en un momento. Los dos últimos siglos del Imperio Romano son vistos popularmente como siglos de decadencia. Esta visión simplista de la situación podría hacernos creer que el destino inevitable del imperio era el de desaparecer antes o después. Esta idea de decadencia no se acerca a la realidad. De hecho, el Imperio Romano de Oriente sobrevivirá 1000 años más al de Occidente. En realidad, los dos últimos siglos del Imperio Romano los podemos calificar como los siglos de la inestabilidad política, porque en este tiempo la economía se desarrolla después de la crisis del siglo III, la población crece y sobre todo las fuerzas armadas alcanzan un tamaño nunca visto en la historia de Roma, alrededor de 600.000 efectivos, cuando el emperador Augusto disponía de menos de la mitad de estos soldados. Pero en el campo de la política y la administración, el imperio se estaba descomponiendo. El territorio estaba dividido en dos mitades, Oriente y Occidente, y aunque nominalmente todo era el Imperio Romano, los augustos de ambas mitades no siempre coincidían en intenciones ni en acciones. Además, el cargo imperial había perdido gran parte de su autoridad. Esto se refleja perfectamente en la multitud de levantamientos de generales autoproclamados por las tropas o el asesinato de emperadores a manos de usurpadores. Cuando el imperio disponía de un emperador fuerte, como pudo ser Constantino o Teodosio, el Estado se fortalecía, la política se estabilizaba y se podía responder a las amenazas de las fronteras. Sin embargo, cuando el emperador no era tan fuerte, debía utilizar los recursos mermados de que disponía para poder hacer frente a multitud de desafíos. En esta posición se encontraba Valente, el emperador del Imperio Romano de Oriente. Aunque por su gestión se le puede calificar como un gobernante bastante competente, no se podría decir lo mismo de muchos de sus subordinados. Tras el cruce del Danubio, los tervingios de Fritigerno esperaban recibir tierras en la región de Tracia para poder asentarse. A cambio, deberían proporcionar guerreros al ejército imperial para defender la frontera norte. Este tipo de trato, o foedus en latín, era algo habitual para Roma desde hacía mucho tiempo atrás, pero esta vez se gestionó realmente mal. Tras el cruce del río, se comenzó a maltratar a los godos, se les privó de alimentos, se les impidió ir hacia el sur y se les robó todo lo que se pudo. Esta situación llevó a los godos a rebelarse, provocando el caos por toda la región de Tracia, llegando incluso hasta las puertas de Constantinopla. La rebelión se produjo a finales del 376 o principios del 377, y el emperador Valente no pudo actuar hasta el año siguiente. Y no pudo, como decíamos anteriormente, no porque no dispusiese de medios para ello. En estos años, Valente se estaba ocupando de los problemas que tenía en la frontera oriental. Tanto persas como sarracenos estaban dando problemas en estos años, y hasta que no pacificó la frontera, no pudo desplazarse de nuevo a Europa para ocuparse de los godos. Cuando llegó el 30 de mayo de 368 a Constantinopla, la población le abucheó por no haber acabado antes con los invasores. Al ver la situación en la que se encontraba la región, Valente decidió actuar rápidamente para evitar una revuelta en la provincia. En primer lugar, envió a bandas de sarracenos mercenarios por toda la región para que hostigaran a los godos, limpiando así los caminos de asaltantes y así permitiendo marchar con tranquilidad al ejército en busca del enemigo. El 10 de junio estableció un cuartel general a 11 kilómetros de la capital y mandó mensajeros a Graciano, el emperador de Occidente, para que enviase a su ejército hacia Oriente. Graciano no pudo satisfacer la demanda de su homólogo oriental, ya que estaba combatiendo a otras tribus germánicas en su frontera norte, por lo que Valente perdió 2 preciosos meses esperando a unas tropas que nunca llegarían. En estos 2 meses de espera, Fritigerno, el líder godo, no perdió el tiempo. Fritigerno mandó mensajeros a todas las tribus que le eran leales y que se habían dispersado por todo el territorio romano para que se concentrasen en la ciudad de Cabile. Allí podría haber esperado tranquilamente a los romanos, ya que disponía de un río que le proporcionaba agua en abundancia y la posición que ocupaba en una colina era favorable para la defensa.
pero en lugar de ello decidió marchar hacia el sur, hacia Adrianópolis, en busca del ejército romano. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.